Muy bien, ya seguimos con este tema de por qué el pastor o el que enseña tiene que ser amigo del libro. No solo amigo de la Biblia, obviamente tiene que conocer la Biblia, pero también tiene que ser una persona que siempre va educándose con varias disciplinas, porque todas estas disciplinas lo hacen más efectivo y más sabio en cómo comunicar su mensaje. Y ahora vamos a tocar una pregunta que ahí está en la página 58, en número 8, que dice, ¿para qué leer? Ya hemos estado contestando esta pregunta, pero vamos a sugerir otras ideas y al mismo tiempo añadir algunos pensamientos, evaluar otras prácticas. Pero ¿para qué leer? Francis Bacon, o en español Francis Bacon, o Bacon, dijo, la lectura hace a un hombre completo. Entonces el hombre lee y se llena. El idioma lo hace preparado, o es decir, exponer lo que él había leído lo hace preparado. La escritura lo hace exacto. En otras palabras, uno puede estar hablando, pero para poder saber exactamente, voy a usar una referencia personal, para saber exactamente lo que yo pienso, no lo sé hasta lo ponga en forma escrita. Y a veces yo cambio varias veces lo que he escrito. No, eso es no que lo pienso. Oh, no, es que la quinta vez, sexta vez, la séptima vez, la décima, eso es lo que yo pienso. Entonces, escribir, leer, hace a un hombre completo. El idioma lo hace preparado, pero la escritura lo hace exacto o preciso. También voy a leer este tercer párrafo. La famosa regla de Bacon para leer era: no lea para contradecir o refutar, ni para creer o dar por sentado, ni para hallar conversación o discurso, sino para ponderar y considerar. En otras palabras, a veces cerramos la mente antes de escuchar la nueva idea y andamos cerrados. Y una persona que anda cerrada no aprende y no mejora tampoco su pensamiento. Le doy un ejemplo, confesando pecado. Es que yo escribí un artículo una vez en mi vida, muy apasionado yo sobre el tema. Una revista me pidió este artículo. Yo trabajé en el artículo por 3-4 meses. Y al final lo entregué a la revista y ellos dijeron que no pudieron publicarlo porque era demasiado controversial. Y bueno, entonces ellos me invitaron a entregar otra vez el artículo un poco revisado y que ellos dijeron es que no se puede, no podemos publicar esto. Y luego ellos me invitaron a entregar el artículo a sus editores y ellos trabajaron en mi artículo y ellos concluyeron que no se puede publicar esto. Entonces yo le entregué el artículo a un amigo mío que algunos de ustedes no conocen, es un abogado, un cristiano, y no tenía mi punto de vista. Es que no estaba de acuerdo con los puntos de mi artículo, pero era mi amigo. Y él, como era un erudito, un hombre, hablando de un amigo de libros, en verdad él se llama geek en inglés. Es un hombre que siempre lee. Y se llama también nerd, no sé, esa palabra. No sé si es universal, pero una persona que siempre lee y se llena con conocimientos. Y él no estaba de acuerdo con mi punto de vista, pero de todas formas, por su habilidad de
expresarse y de escribir con muy buenos matices, él puso un masaje en este artículo y lo publicaron. Y las convicciones que yo expresé en ese artículo tenían que ver con, el tema era la inmigración. Y eran temas de los cuales estaba muy apasionado. Y yo citaba versículos tras versículos bíblicos para apoyar mi punto de vista. Y por supuesto lo publicaron y por supuesto me puse contento. Y por supuesto, en el caso de hoy, los blogs en el internet empezaron a responder a lo que yo había escrito. Algo tratando de refutar mi punto de vista, etcétera, etcétera. Y yo leí un poco de eso, pero no, en verdad no me interesaba porque tenía mente cerrada, honestamente hablando. Son mis puntos y son verdaderos, son correctos y no hay más nada, según mi arrogancia. Y mi propio hijo, que también era alumno en otro seminario, escribió sobre el mismo tema como proyecto de una clase. Y él leyó mi artículo con interés, pero él escribió el suyo. Y por supuesto hablamos del tema y me preguntó una vez, que papi, ¿aprendiste de las personas que criticaron tu artículo? Le dije que no. Que en mi punto es fue un error de mi parte, porque uno siempre puede aprender de las personas que se ponen en contra de la idea tuya. Y por eso esta oración dice, no lea para contradecir o refutar, ni para creer o dar por sentado, ni para hallar conversación o discurso, sino para ponderar y considerar. Uno no tiene que estar de acuerdo con la persona que se nos oponga, pero por lo menos escuchar la opinión, tratar de ver el punto de vista de la persona, la perspectiva. Quizás tiene otro juego de experiencias, o quizás tiene otro punto de vista que vale la pena. Y vale la pena estudiar, bueno, para poder mejorar la perspectiva. Digo, no cambiar, no estoy hablando de violar ni de entregar convicciones bíblicas. Estoy hablando de siempre entender el punto de vista de otra persona y tener la práctica de leer mucho, abre la mente y mejora la habilidad de pensar con claridad. Algunos libros deben ser probados, otros tragados y unos cuantos masticados y digeridos. Efectivamente, si leemos solo para llenar nuestras mentes de ideas, para sentirnos superiores a otros o para hacer ver que tenemos educación, entonces nuestra lectura será inútil y vana. Bueno, ustedes saben que tengo bastantes libros. Y no es para reportar que sea superior ni de cultivar arrogancia. Pero los libros son amigos. Los amigos que apoyan, que educan, que desafían, amigos que ayudan en muchas áreas. Pero mi punto para explicar todo esto es por decir que de vez en cuando uno lee un libro maravilloso. Un libro que se expresa casi bíblicamente o casi se pudiera añadir a la Biblia misma. Y ese libro uno debe leer por el resto de su vida. Hay libros que he leído 10, 20 veces y sigo leyéndolos. Porque son libros que tienen conceptos tan profundos que bueno, hablando de esta primera oración, el idioma lo hace preparado. Bueno, el contenido de estos libros son tan buenos que ni me considero apto para expresar adecuadamente sus conceptos. Y por eso sigo leyéndolos.
Y también, no menciono libros, pero con ciertos libros he escrito guías para estudiar, guías sobre estos libros. Y he enseñado estas guías en la iglesia para que otros puedan captar, pero yo sigo leyendo el mismo libro para dominar los conceptos, para dominar la lógica, para dominar la forma tan elocuente del autor y cómo él se expresa. Algunos libros uno debe de leer por el resto de su vida. El líder espiritual debe escoger libros para su beneficio espiritual. Algunos escritores desafían corazón y conciencia y nos señalan hacia lo más alto. Enciende nuestro impulso para el servicio y nos guían hacia Dios. Los líderes espirituales deben leer para el crecimiento intelectual. Esto requiere libros que prueban el ingenio, provean nuevas ideas, desafíen sus posiciones y sondean complejidades. El líder debe leer para cultivar su estilo de predicación y escritura. Para ese fin, nada puede igualarse a los escritos de aquellos maestros que aumentan nuestros vocabularios, nos enseñan a pensar y nos instruyen en el arte de expresarnos en forma incisiva y apremiante. Tozer, ahí está su libro, recomendaba Juan Bunyan para la simplicidad y otros para sus contribuciones. Asimismo, el líder debe leer para adquirir nueva información, para mantenerse al corriente con el tiempo y estar bien informado en su propio campo de especialidad. Ya hemos hablado de estos temas. El líder debe leer para tener comunión con los grandes mentes. Mediante libros mantenemos comunión con los grandes líderes espirituales de todos los siglos. Bueno, en la próxima sección vamos a hablar de cómo todo esto ayuda al que enseña y predica. Y una de las razones principales por las cuales leemos mucho es para cultivar su propio estilo de enseñar y de predicar las escrituras. Entonces, hay personas, voy a mencionar un autor, y alguien puede estar pensando, ¿por qué no está hablando de sermones? Si él quiere aprender a comunicarse, le voy a decir por qué no. Hay un autor en especial, y yo he tratado en el transcurso de 35 años leer todos los libros que él ha escrito. Este autor se llama Juan W. Stott, en inglés John Stott. Él es un muy buen escritor de comentarios, pero también él ha escrito otros libros. Ha escrito libros sobre la misión de la iglesia, sobre cómo balancear misericordia con la predicación del evangelio, y es un muy buen erudito, profesional. Es más, yo digo que él es el padre, el fundador del nuevo movimiento evangélico en lo académico. Él ha puesto a la iglesia evangélica en el mapa por su habilidad académica. Y eso, él ha contribuido a la iglesia evangélica un apoyo académico que nunca tenía antes. Yo creo que es una figura importantísima en la historia de la iglesia en la última parte del siglo XX. Y menciono su nombre porque al leer sus comentarios, él es un expositor. Él define la palabra, entonces él hace exégesis, pero también él expone lo que significa la palabra. Es más, él toca los temas más presentes o actuales en la cultura, y él empieza a aplicar su exposición a esos conceptos en la vida cotidiana de todos. Y
Y hasta yo empecé a formar la estructura de mis sermones basado en su estilo. Y es precisamente lo que este autor, Sanders, que estaba leyendo antes, dice: el líder debe leer para cultivar su propio estilo de predicación. Entonces, he usado la forma a través, no así como él, pero como alumno de él, he tratado de imitar su estilo, su forma, su habilidad de poner en práctica a la vida cotidiana los conceptos muy profundos. Él escribió una serie de comentarios sobre el Sermón del Monte, por ejemplo. Buenísimo el libro, buenísimo el libro. Y por supuesto no soy Juan Stott, ni soy tan inteligente como Juan Stott. No he leído tanto como él ha leído, no soy erudito así como él. Pero como alumno de él, lo conocí una vez en persona, pero en verdad no nos conocemos. Pero como alumno de él, él es mi mentor. Él es mi mentor, pero no personal. Hablamos de este tipo de mentor en la clase pasada, ¿verdad? Es un mentor que yo he elegido por el libro. Yo he decidido, no, este hombre va a ser mi mentor. Entonces yo leo todo lo que él ha escrito para que yo aprenda, sí, de su contenido, pero más que nada de su forma de argumentar, su forma de presentar, su forma de persuadir, de su tono muy gentil. Entonces yo he tratado de aprender de su estilo y nadie puede negarse a sí mismo. No puedo negar que soy David Morán y tengo cierta personalidad que no es la de John Stott, pero he tratado de adquirir partes de su estilo que a mí me corresponden adecuadamente para que yo pueda aprender a dar un sermón efectivo o una enseñanza efectiva, imitando el estilo de él. Es un ejemplo, nada más. Y yo termino con esto. Y David, ¿por qué no has mencionado la necesidad de escuchar sermones para poder adquirir exactamente lo mismo? Obviamente es una muy buena práctica, pero digo que no se compara a leer libros. Un sermón da comida ya digerida y un libro da más exposición y da un tema más ampliamente y expone más ideas y es más completo y más largo y uno puede aprender del concepto más amplio de la persona por no solo leer un libro, pero leer varios libros que esa persona ha escrito y tratar de cultivar su amplitud de conocimiento, pero a la vez su estilo tan efectivo de poder comunicarse. Y vamos a estar hablando mucho más de esto en la próxima sección acerca de el comunicador efectivo. Pero ya basta para esta noche. Muchas gracias por su atención. Que Dios le bendiga ricamente y vamos a orar. Padre nuestro, gracias por darnos esta oportunidad de observar y meditar en los muy buenos ejemplos, héroes de la fe, que han ido antes de nosotros para que nosotros aprendamos lo que el Espíritu Santo les ha enseñado a ellos. Gracias, Padre, por tu gracia y por darnos tantos privilegios de discipulado en nuestra era. Y por todo esto, te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.